Buenos días, nosotros somos el grupo número 4 y expondremos a Roland Barthes. Roland Gerard Barthes, o más conocido como Roland Barthes, quien nació el 12 de noviembre de 1915 en Chembourg-Octeville, Francia, estudió en el Liceo Louis Le Grand y en la Facultad de Arte de París. Era parte del movimiento estructuralista y trabajó en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales. Fue un filósofo, crítico, teórico literario y semiólogo estructuralista francés, quien se interesó y escribió sobre crítica literaria, lingüística, filosofía del lenguaje, los signos, los símbolos y la fotografía. Falleció por atropellamiento el 26 de marzo de 1980, París, Francia. Barthes es parte de la escuela estructuralista, influido por los lingüistas Ferdinand de Saussure, Emile Benveniste y Jacobson, así como el antropólogo Claude Lévi-Strauss. Asimismo, Barthes criticó los conceptos positivistas en las literaturas que circulaban por los centros educativos franceses en los años 50. Una parte de la obra inicial de Barthes, si bien heterogénea y a menudo abstracta, puede ser accesible con una lectura metódica y concentrada. Los conceptos propuestos para el análisis semiológico, en primer momento provenientes de lingüistas como ya citados, y Kelsen y otros derivados con una especialidad mayor, permite avanzar para entonces poco transmitido camino de la semiótica, que desarrolla en su libro Elementos de Semiología. Su producción literaria experimentó diversas evoluciones, desde unos orígenes sartreanos y bretzianos matizados. Desarrolló después una investigación propiamente semiológica, con un interés especialmente por la lingüística. Durante un tiempo se interesó por el campo textual, la obra literaria considerada desde diversos puntos de vista, nunca unilateralmente, y que implicaba o bien una filosofía del sujeto de tipo psicoanalítico, o bien una filosofía de la sociedad de tipo marxista o político. Roland Barthes considera que la intención de un autor al escribir una obra no es el único anclaje de sentido válido a partir del cual se puede interpretar un texto. Él considera que en la literatura se pueden encontrar otras fuentes de significado y relevancia, puesto que el significado no está solo dado por el autor. Este debe ser creado activamente por el lector, a través de un proceso de análisis textual. En 1953 escribió su primer ensayo, El grado cero de la escritura. Le siguieron un original, Michelet y sus mitologías, que le dieron merecida fama por su agudeza sociológica. En 1963 publicó un polémico sobre Racine y al año siguiente una recopilación excelente de ensayos críticos que se tradujo a varios idiomas. Su breve trabajo, Crítica y Verdad, sirvió para defender a la nueva crítica en 1966 ante los ataques académicos. Luego publicó dos libros más técnicos, Sistema de la moda y SZ, una lectura de Balzac. En 1970 realizó un análisis extenso de una historia breve, El Sarracín de Honoré de Balzac, donde pretende identificar otras fuentes de significado y de relevancia. Con su lectura tan abierta, establece 5 grandes códigos que determinan los tipos de significado y que pueden encontrarse en un texto a través de múltiples lecciones. Estos grandes códigos lo llevaron a definir que las historias tienen la capacidad de ofrecer una pluralidad de significados, si bien ésta se halla limitada por otros elementos formales como es la secuencia lineal de la escritura. Al ser una línea temporal definitiva, debe ser seguida por el lector. Restringe su libertad analítica e interpretativa. Concluye que un texto ideal debería ser reversible, es decir, abierto a una gran variedad de interpretaciones diferentes. Solo puede ser reversible al evadir los artefactos restrictivos que Sarracín tiene, por ejemplo, las líneas temporales restrictivas, así como definiciones exactas de eventos. Lo describe como la diferencia entre un texto escribible, en el que el lector reinterpreta libremente y adquiere un papel activo en el proceso creativo, y un texto legible, en los que se restringen estas posibilidades y son textos simplemente leídos. Este proyecto le ayudó a identificar lo que él buscaba en la literatura, la apertura para múltiples interpretaciones. Su noción de textos escribibles es similar al concepto del hipertexto, el cual será desarrollado posteriormente por otros autores. Una de las líneas más importantes de la semiótica es la semiología estructuralista, siendo Barthes uno de los cultivadores de esta, desarrollándose y dándole sistematicidad. Barthes desarrolló una semiología que fue el estudio del signo en general, más allá de la lingüística. Él estudia el significado y cómo se hace intangible o significativo lo cotidiano, cómo los seres humanos hacen significante lo insignificante. Es por ello que estudia lo no dicho o lo que quedó implícito, concluyendo que el lenguaje no es más que un subconjunto de signos. De igual manera, se precisa y existe una dependencia de la semiología respecto a la lingüística. Barthes se refiere a que la lingüística está destinada a ser absorbida por la translingüística, colocando a la semiología como una parte de la lingüística. Barthes, en primer término, asume que los elementos son irrestrictos a 4 dicotomías: lengua y habla, significado y significante, sintagma y sistema, y denotación y connotación.
Source advierte que se puede llegar a confundir el soporte material con el valor lingüístico de este. Vale decir que el valor del significante no lo tiene por ser material, sino por ser menos abstracto y por ello tiende a confundir. Por ejemplo, el metal de una moneda no es el que fija el valor del significante, sino las diferencias que separan su imagen acústica de todas las demás, olvidando así la definición de signo que ofrece el lingüista. El semiótico francés, entonces, no genera estos conceptos, las dicotomías, sino que las acomoda en una nueva visión, el significante ideológico cuasi realista. Ahora daremos paso a las dicotomías. Primera dicotomía, lengua-habla. Para este personaje la primera tarea es delimitar el concepto de lenguaje y luego lo de lengua y habla. Se entiende como un conjunto de signos articulados por medio de los cuales se comunican las personas, o sea, un conjunto sistemático de signos que permiten un cierto tipo de comunicación. La lengua no es más que una determinada parte del lenguaje, aunque esencial, y el habla, por lo contrario, es un acto individual de voluntad y de inteligencia. Para este personaje, la lengua es a la vez el producto y el instrumento del habla. Nos encontramos ante una verdadera dialéctica. Y el habla representa la parte puramente individual del lenguaje, es decir, el discurso. Segunda dicotomía. Significado-significante. El primer término, ambos definen signo. Signo, el signo lingüístico designa a la combinación de un significado y un significante. Significado es el concepto al cual corresponden las ideas. Cuando se dice que los valores corresponden a conceptos, se sobreentiende que son puramente diferenciales, definidos no positivamente por su contenido, sino negativamente por sus relaciones con los otros términos del sistema. Su más exacta característica es ser lo que otros no son. Significante. El significante, o serie de sonidos o imagen acústica, no es el sonido material, cosa puramente física, sino su huella psíquica. La representación de él no da el testimonio de nuestros sentidos, esa imagen sensorial. Es solamente en este sentido y por oposición al otro término de la asociación, el concepto es generalmente más abstracto. Tercera dicotomía, los ejes del lenguaje, sintagma y paradigma. Para Barthes, el sintagma se presenta bajo una forma concatenada. El sintagma es continuo, fluido, concatenado, pero al mismo tiempo puede ser vehículo de sentido solo si está articulado. El sintagma es un grupo cualquiera de signos heterofuncionales. Es siempre binario y sus dos términos se encuentran en una relación de condicionamiento recíproco. Plano sistemático. Después de Saussure, el análisis de plano asociativo ha tenido un desarrollo considerable. El propio nombre ha cambiado. Hoy ya no se habla de plano asociativo, sino de plano paradigmático, o también, como haremos aquí a partir de ahora, de plano sistemático. Es decir, Saussure lo vio bajo la forma de una serie de campos asociativos, unos determinados por una afinidad de sonido y otros por una afinidad de sentido. El sistema, además, tiene oposiciones. Según sus relaciones con el conjunto del sistema, tenemos oposiciones bilaterales y múltiples, oposiciones proporcionales y aisladas, en las cuales tenemos los homófonos, según sus relaciones de los términos de oposiciones, oposiciones primitivas, presencia de una marca o un elemento significativo, género y número, tenemos término con no marca, grado cero, semántica, signo cero, significante, estilístico, por ejemplo, el sol, oposiciones equipolentes, monosílabos, por ejemplo, según la extensión de su valor diferenciador, oposición constantes, tienen siempre significantes diferentes sinónimos, por ejemplo, oposiciones suprimibles o neutralizadas, que no siempre tienen significantes diferentes. Cuarta dicotomía, denotación y connotación. Para Barthes, todo sistema de significación conlleva un plano de expresión E y un plano de contenido C, y que la significación coincide con la relación R de ambos planos. Denotación. En el primer caso, primer plano E, el primer sistema ERC se convierte en plano de expresión o significante del segundo sistema, 2RC, 1RC. Connotación. Un sistema connotado es un sistema cuyo plano de expresión está también constituido por un sistema de significación. El primer sistema ERC se convierte no ya en plano de expresión como ocurre en la connotación semiótica connotativa Hammes-Lesbiana, sino en plano de contenido o significado del segundo sistema, 2RC, 1RC. O también es el caso de todos los metalenguajes 2RC, 1RC. Aproximación a la ciencia o al placer del sistema. Barthes llega a decir que el placer del sistema reemplazaba para el superyo de la ciencia. Era preparar ya la tercera fase de esta aventura semiológica y o ideológica. Entre por placer en el significante, en el texto, también sostiene, esta aventura la adviene del significante como el desplazamiento del sujeto y no de su expresión. En otras palabras, el punto de vista se fija en la función del signo, el objeto, el significante.
Aproximación a significante, denotación, sintagma o desplazamiento de sujeto. No solo adviene del significante, sino que antes lo hacen del signo, compuesto por significante y significado, aunque el significante por sí mismo engendra un bipartito, también, por ejemplo, la letra mayúscula de A, como signo se pone ante todo el abecedario llamada A. Barthes destacó la función social del signo. En su curso de lingüística especificó la dualidad de aspectos en el signo, el significante y el significado, si bien lo aplicó al signo lingüístico. Especificó que la lengua y el habla son dos aspectos del lenguaje. Podría decirse que es el lenguaje sin el habla. Esto es un sistema colectivo de signos que se ejecutan por el habla del individuo. Estudió la lengua de manera fija, en un estado estable, sin tomar en cuenta su evolución social. También la estudió de un modo que no hace abstracción del tiempo, sino que estudia los fenómenos lingüísticos en su proceso histórico, sincrónico y diacrónico. De este modo se pueden estudiar los elementos de la lengua de manera atemporal, casi abstracta o según las modificaciones que van adquiriendo en el decurso de la historia.